Viernes a las 8 de la noche. Ana revisa la pantalla de su celular. Hace exactamente 2 horas que le escribió a su pareja y la respuesta todavía no llega. En todos esos minutos, Ana empieza a realizarse diferentes interrogantes. ¿Habré dicho algo malo? ¿Está alejándose? ¿Ya no me quiere como antes? Más allá de hacerse esas preguntas, entra a las redes de su pareja, se fija el último horario de conexión y cuando llega una respuesta breve y casual, el alivio dura muy poco tiempo, porque la duda ya está instalada. Lo que Ana experimenta no es un capricho ni mucho menos una falta de madurez emocional, sino que es la manifestación pura de una estructura psíquica muy particular. Hoy vamos a inaugurar una serie de 3 videos desarrollando la teoría del apego que fue escrita por el psiquiatra John Bowlby, quien teorizó que la manera en la cual nos relacionamos con nuestros cuidadores en la infancia desarrolla una matriz que solemos repetir en nuestros vínculos de adultos. En este primer video nos vamos a centrar exclusivamente en el apego ansioso, en 5 manifestaciones fundamentales que se dan en las relaciones adultas y a su vez los otros 2 tipos de apego, es decir, el apego evitativo y el apego desorganizado, los vamos a pasar a desarrollar en los siguientes videos. Soy Belén López, licenciada en psicología y les doy la bienvenida a este espacio de análisis. Como veíamos en el caso de Ana, muchas veces explicamos el sufrimiento en el amor de una manera muy superficial. Hay veces que podemos llegar a decirnos como soy intensa o el otro es frío o simplemente decirnos tengo mala suerte. Sin embargo, la clínica nos invita a interrogarnos de manera más profunda, a ir a buscar la matriz específica que hace que se desarrolle esta manera de sufrir dentro del amor. Bowlby demostró que las respuestas de nuestros cuidadores frente al llanto o al miedo en nuestra primera infancia dejan una huella. Y si estas respuestas de quienes estaban a nuestro cargo eran intermitentes, es decir, que a veces se encontraban disponibles, otras veces tal vez un poco más distantes o impredecibles, lo que termina aprendiendo ese niño o esa niña es algo un poco doloroso. Y es que el amor no es algo que sea completamente seguro, sino que hay veces que puede ser frágil y hasta incluso desaparecer. De adultos o de adultas, ese sujeto vive con un estado de apego hiperactivo. Esa persona no sufre porque no tiene la capacidad de amar, vamos a decirlo de esa manera, sino que sufre porque está en un estado de alerta crónico. La relación no se habita como un espacio seguro y de resguardo, sino que es un lugar en el que se termina activando una y otra vez el fantasma del desamparo primitivo, aunque, claro está, vamos a hacer un paréntesis, eso no implica que haya sido desamparada o desamparado realmente en su infancia, sino que estamos hablando de cómo ese psiquismo fue interpretando las respuestas de los adultos que estuvieron a cargo de esa persona. Entonces, ahora vamos a pasar a las 5 manifestaciones. ¿Comenzamos? Comencemos entonces con la manifestación número 1, que es la hipervigilancia de las señales afectivas. La primera manifestación es la hipervigilancia del terreno afectivo, emocional.
En el apego ansioso, la persona que lo sufre está como permanentemente alerta, escaneando cada mínimo detalle de su vínculo con esa otra persona. Presta muchísima atención a cada cambio en el comportamiento, en la forma de hablar o en cada uno de los gestos del otro. En el apego ansioso, la realidad nunca es neutral. Un mensaje más breve, un silencio más prolongado, una mirada esquiva dentro de una cena están siendo leídos de una manera muy particular. El psiquismo interpreta que esas son señales de que el otro, de alguna manera, está manejando cierta distancia, que va a retirarse en cualquier momento. En el apego ansioso, el vínculo se vive como permanentemente una amenaza de la huida del otro, donde todo el tiempo parece que ese vínculo puede terminar, puede llegar a su fin. Y acá vale detenerse un momento. ¿Cuántas veces releíste un mensaje intentando buscar un tono que tal vez no estaba ahí? ¿Cuántas veces reinterpretaste mentalmente un silencio como si se tratase de un código que absolutamente nadie dijo? ¿Cuánta energía psíquica volcás en leer entre líneas algo que el otro no está diciendo? Avancemos un poco más y vamos con la manifestación número 2, que es la demanda de reaseguro. El sujeto ansioso o la persona con un apego ansioso no logra o no logró de alguna manera lo que llamamos la permanencia de objeto. Es decir, que le cuesta de alguna manera entender que la otra persona sigue siendo parte de su vida o que sigue teniendo cariño, afecto por ella o por él, por más que en ese momento no esté presente o bien no se lo esté manifestando abiertamente. Sin este anclaje, o mejor dicho, es a partir de esta inseguridad que la persona que tiene un apego ansioso necesita, o mejor dicho, su psiquismo necesita permanentemente que la realidad exterior confirme su lugar dentro del vínculo. Y es por ello que aparece con cierta recurrencia la demanda de amor hacia el otro, con preguntas como por ejemplo, ¿te pasa algo conmigo? ¿Estás bien? ¿Seguís sintiendo lo mismo por mí? Y el problema central acá no es la pregunta, sino que es la fragilidad del alivio. Porque por más que la respuesta del otro o de la otra sea sí, mi amor, te amo, como el primer día, no, no me pasa nada, quédate tranquilo, quédate tranquila, o lo que fuere, esa respuesta calma la angustia, genera un alivio, pero ese alivio es momentáneo. ¿Por qué? Porque no modifica la estructura de la duda. La persona que tiene un apego ansioso va a necesitar nuevamente que esa persona vuelva a validarla. Ese alivio dura muy poco tiempo y así es como se genera una especie de circuito que desgasta y que a su vez se retroalimenta permanentemente. Vale la pena detenerse y preguntarse, ¿cuántas veces buscaste en la palabra del otro un alivio que absolutamente nada exterior podía darte? Y a su vez, ¿cuántas veces sentiste que las palabras del otro te generaron un alivio, pero que aún así no era del todo suficiente? Vamos con la manifestación número 3, que es el desdibujamiento individual.
llegamos a la tercera manifestación y quizás al núcleo más potente del apego ansioso, que tiene que ver justamente con el desdibujamiento de lo propio, de lo subjetivo, en pos de lograr sostener a largo plazo ese vínculo. En el inconsciente de una persona que tiene un apego ansioso, se da como una especie de estructura rígida o bien como una especie de profecía inconsciente, claro está, que diría algo más o menos así como si sostengo mis espacios, si sostengo mis límites, si sostengo mis propias opiniones, el otro puede irse, puede rechazarme, puede alejarse, puede dejarme sola. Y entonces, para evitar justamente que eso suceda, lo que hace la persona es que termina cediendo, ¿no? De alguna manera abandona su autonomía, amolda su agenda, deja de lado sus propios deseos, hasta incluso muchas veces sus opiniones, y queda a merced, entre comillas, esto, claro está, no es tan así, pero queda como muy ligada o ligado a la demanda del otro, a la demanda de su pareja o de su partener. Y muchas veces esta entrega o esta renuncia, la persona con un apego ansioso la suele vivir más como una entrega romántica o como un amor incondicional. Sin embargo, lo que notamos en el consultorio es que esta entrega incondicional, este amor incondicional, lo que trae detrás es de alguna manera una forma de sostener el control dentro de la relación. La persona teme tanto que el otro o que la otra se vaya y entonces de alguna manera busca la forma de ser indispensable para el otro dentro de ese vínculo. Intenta, como decimos en psicoanálisis, de alguna manera tapar la falta del otro para así garantizarse el lugar dentro de ese vínculo. Pero claro está que esto tiene un costo enorme, implica sacrificar el propio deseo en pos de sostener ese vínculo. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuántas veces dijiste que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántos proyectos, espacios, versiones de vos misma o de vos mismo fuiste dejando atrás sin que nadie te lo pidiera explícitamente? ¿En qué momento la entrega dejó de ser un acto de amor para empezar a desaparecer, o mejor dicho, desdibujar lentamente lo propio? Avancemos un poco más, vamos con la manifestación número 4, que es las conductas de protesta. ¿Qué ocurre cuando el reaseguro no llega y el otro establece una distancia por sus propias razones, ya sea porque tiene un exceso de trabajo, porque necesita un poco de espacio, o bien porque tiene un viaje con amigas, con amigos, lo que fuere? ¿Qué es lo que sucede ahí? El psiquismo se desborda, el psiquismo se desborda e intenta forzar la conexión a través de la protesta, a través del conflicto. La protesta tiene una estructura que es muy paradójica porque puede aparecer de forma hiperactiva, es decir, a través del reclamo, la discusión, los mensajes desmedidos, o bien a la inversa, con el retiro punitivo, la indiferencia fingida, lo que se llama hoy por hoy la ley del hielo. Y la expectativa inconsciente es que la otra persona se desespere y intente de alguna manera reconectarse, buscarlo, buscarla, para así volver a tener la certeza, entre comillas, de que ese vínculo tiene un lugar especial en el otro. Sea de la manera que fuere en la que aparece esta protesta, lo que tiene es que
no busca resolver absolutamente nada real, sino que lo que intenta claramente es de alguna manera calmar superficialmente este tipo de desborde. Es una especie de acting out, pero fuera de lo que es la clínica, sino en la vida real. Es como una pregunta salvaje hacia el otro de qué lugar ocupo en tu vida. A ver, si te reclamo, si te discuto, si me retiro, si te dejo de hablar, ¿qué haces? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Es un intento de volver a la tranquilidad, de regular todo ese desborde emocional, pero lo único que hace, lamentablemente, es generar desgaste dentro de ese vínculo. Vale detenerse en este punto y te pregunto, ¿te reconoces o te reconociste en algún momento con alguna de estas reacciones? ¿Te pasó en alguna situación con una pareja que iniciaste un conflicto que en el fondo era más un pedido de atención? ¿Cuántas veces el otro respondió a ese pedido sin saber muy bien a qué estaba respondiendo? Vamos ahora con la quinta y última manifestación, que es la intolerancia a la alteridad del otro. La quinta manifestación es quizás la más compleja de todas y tiene que ver justamente con la incapacidad de tolerar la alteridad del otro, es decir, la capacidad de aceptar que el otro es otro, con su vida, con su historia, con sus cosas, y habitar de alguna manera la falta, la propia. Para el apego ansioso, la otredad, es decir, que la pareja tenga su propio mundo, sus propios proyectos, sus propios espacios que no nos incluyen totalmente a nosotras o a nosotros, es vivido o es interpretado inconscientemente, claro está, como una alarma, como si el otro de alguna manera nos estuviera rechazando, nos estuviera excluyendo. Entonces, los tiempos sin contacto, saber que se junta con sus amistades, que tiene planes por fuera de la pareja, pueden llegar a ser experimentados, vividos, como si se tratara de una especie de desamparo infantil, como si el otro nos estuviera abandonando de alguna manera, cuando claro está que no se trata de eso. La persona con apego ansioso, de alguna manera, no puede disfrutar su soledad, o mejor dicho, no puede utilizar sanamente, estaba buscando la palabra, no puede disfrutar sanamente los espacios propios. ¿Por qué? Porque se queda pensando en la otra persona, se queda pensando en dónde estará, qué andará haciendo, será verdad que se juntó con los amigos o con las amigas, será verdad esto o aquello, no será cosa que está poniendo distancia de mí, o todos esos tipos de pensamientos rumiantes que aparecen cuando la otra persona no está presente o cuando está desarrollando algo que es más propio que otra cosa. Y justamente un desarrollo o una manera de vincularse sanamente implica poder habitar los propios espacios, ya sea en soledad o ya sea desarrollando lo propio, juntarse con amistades, ponerse a leer un libro, generar proyectos. Se trata de entender fundamentalmente que el lazo no se rompe por un silencio y que cada quien tiene que aprender a habitar su propio espacio, su propia falta, y que justamente en esos momentos de silencio, de distancia, en el que cada quien está en lo propio, es lo que hace que el deseo dentro de ese vínculo, dentro de esa pareja, se sostenga en el tiempo. Es fundamental que cada quien pueda tener su propio espacio, su propio mundo, sus propias actividades, independientemente de la pareja. Entonces, ahora te pregunto, chan, 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 ¿tenés tus propios espacios? ¿Generás espacios o te encargaste de ir generando tus propios espacios por fuera de la pareja? ¿Qué es lo que te pasa cuando tu pareja no está disponible porque está haciendo otras cosas? ¿Te sentís bien?
¿Aprovechás esos momentos o aparece ahí la angustia, los pensamientos rumiantes? ¿Te encargaste de construir otros espacios en los que te puedas sentir cómoda, sentir cómodo? ¿O de alguna manera la pareja se terminó convirtiendo en el único espacio en donde podés sentirte, para decirlo de alguna manera, real? Muy bien. Si llegaste hasta acá, quiero decirte lo siguiente. Si te reconociste en alguna de estas señales o en varias de ellas, quiero decirte que no es una condena, que no te sientas mal, que no te sientas culpable, que la clínica nos demuestra que es posible malear de alguna manera este tipo de apego e ir dirigiéndolo hacia un apego más seguro y que esto se puede hacer a través del trabajo terapéutico y la rectificación subjetiva. Es decir, que se puede llevar adelante mientras puedas ir trabajando todas esas inseguridades que te llevan a actuar de esta manera. El movimiento maduro comienza cuando dejas de buscar en el otro la calma que únicamente vos podés construir. Cuando aprendes a sostener la falta, a habitar la falta, cuando te encargas de construir tus propios espacios y que no necesitas del otro una respuesta inmediata para sentirte válida, para sentirte valiosa, para sentirte válido, sentirte valioso, querido, amado. En nuestro próximo encuentro vamos a analizar la otra cara del apego, que es el apego evitativo, y qué es lo que sucede cuando estos dos mundos se chocan. Y ahora quiero decirte, si sabes que hay alguna amiga o alguna amistad que esté pasando por una relación de pareja que se parece mucho a lo que estuvimos charlando, compartile el video, hacéselo llegar, que seguramente le va a ayudar y muchísimo. Y ahora esto te lo digo específicamente a vos. Si sentís que estás en una relación y que no podés manejar este tipo de situaciones emocionales y considerás que es el momento de empezar un proceso terapéutico, te dejo el link del contacto en la descripción del video para que podamos empezar las sesiones online uno a uno y que vayamos trabajando en cuáles son estas inseguridades y cómo ir ganando paso a paso un poco más de confianza propia y dentro del vínculo también, por supuesto. Como siempre, un placer compartir con ustedes este tiempo de reflexión, de pensamiento y sobre todo de crecimiento personal. Soy Belén López, licenciada en psicología y nos vemos en el próximo video, que seguimos hablando de apego.